Del sueño a la llave. Hola, gracias por acompañarnos a otro episodio de nuestro podcast Del sueño a la llave. Estamos aquí para hablar de lo que son los gastos de cierre y vamos a entrar más profundo a ese tema porque anteriormente lo tocamos, pero vamos a hablar un poquito más a fondo. Antes de entrar en eso, lo primero que quiero hacer es enseñarles un documento que es el contrato de compraventa. Quiero decirles que este podcast, específicamente, va a tener muchas cosas que vamos a enseñar en la pantalla. Les recomiendo, si lo están escuchando, si lo pueden ver en YouTube o en cualquier lugar donde se vea el video. Pero vamos a estar enseñando en la pantalla. Voy ahora a compartir lo que es el contrato de compraventa. Este es el contrato que usamos cuando se pone una oferta en una casa. La oferta en sí es un contrato de compraventa. Si la aceptan la oferta y la firman, ya eso llega a ser el contrato que vas a comprar la casa. En este contrato, y esto es lo que quiero explicar rapidito, ahí aquí mismo pones lo que es el precio de la casa. Ese es el purchase price. Ese es el precio que estás poniendo la oferta. Eso no significa que ese es el precio que está el precio del listado, lo que están pidiendo por la casa. Puede ser más, puede ser menos, casi siempre es menos. La segunda línea aquí es el depósito. Este es el Earnest Money Deposit, o también se le llama el Escrow Deposit. Es el depósito de garantía, donde para sacar la casa del mercado se pone un depósito y ese depósito se acredita el día del cierre. Se te devuelve si te sales del contrato bajo alguna de las contingencias del contrato, como yo he explicado anteriormente. A veces hay otro depósito, olvídense de esto no es importante. Aquí se pone lo que es la compañía de título normalmente, que es la persona que va a aguantar el depósito que tiene el escrow. Muy importante aquí en la C, esta es la C donde dice financing, aquí pones lo que te está prestando el banco. Si es una oferta cash que no te está prestando el banco nada, no se pone nada. Pero normalmente aquí se pone lo que te está prestando el banco y eso vamos a decir que es un FHA y es un 96.5%. Ahí se pone el 96.5% que te está prestando el banco. Y entonces aquí en la E te dice el balance to close. Eso es lo que tienes que traer a la mesa, pero en realidad no incluye lo que llaman los closing costs, los prepaids y los prorations, o sea, estos son todos los gastos de cierre. Lo que sí incluye aquí es el precio de la casa, que es aquí al principio, menos lo que pusiste de depósito de garantía, menos lo que te está prestando el banco, y entonces lo que te queda aquí es la parte de la casa que tú estás pagando, que es el down payment, menos el depósito de garantía. Es la cifra que está aquí. Pero volvemos a decir que eso no incluye los closing costs, prepaids y los prorations. Y de eso Sandra va a hablar un poco sobre eso y qué es cómo se desglosa todo eso en un documento que ella tiene que se llama el Closing Disclosure. Déjame pasárselo aquí a Sandra para que ella te lo explique bien a fondo. Ok, Sandra. Ok. So, algo bien que quiero aclarar o puntualizar, ¿no? Aún la cantidad del préstamo en un FHA, que es este documento también, se refiere a un escenario en FHA, la cantidad del préstamo también va a variar, va a ser diferente a la del contrato en los documentos del préstamo. Y la razón es porque, como yo expliqué anteriormente, el FHA incluye en el préstamo parte de un mortgage insurance que requiere FHA que se financia y eso se añade a la cantidad del préstamo. Por lo tanto, en un FHA, la cantidad del préstamo nunca va a ser exactamente el 96.5. Va a ser el Eso es interesante, 96.5. Sandra, porque eso confunde a todo el mundo. A todo el mundo.
Porque yo pongo ahí en el contrato el 96.5 y, o sea, eso es nada más que esa parte que es lo que están financiando, pero lo que en realidad va a ser el préstamo va a incluir más todavía, porque Correcto, incluye ese mortgage insurance. correcto. Ok. Bueno, comenzando con este escenario específico, estamos viendo que la cantidad del préstamo son 243,436. El interés en este caso es un 6.75. Si recuerdo correctamente, esto es un préstamo bond, por lo tanto ese interés quien lo estableció fue el Estado. O sea, tiene un programa de asistencia para el enganche o el down payment, ¿ok? En este caso. Entonces, esos 1.578,92 es solamente el principal y el interés por esa cantidad que son los 243,436. Entonces, más abajo, si estamos mirando en el próximo bloque, no tiene ninguna penalidad. No es un préstamo que se convierte en un balloon, que significa que hay que pagar después de cierta cantidad de años el préstamo completo. ¿Por qué? Porque es un interés fijo a 30 años. Entonces, en el próximo bloque vamos a ver que están entonces desglosando el pago mensual completo. Ahí entonces tenemos nuevamente el principal y el interés. Luego tenemos entonces lo que les mencioné que es la otra parte del mortgage insurance, porque hay una parte que se financia y hay una parte que el cliente la paga mensualmente. ¿Ok? Esos 109,13, esa es esa cantidad. Luego entonces la otra cantidad que vemos, que son los 331 y cambio, eso es los taxes y el seguro de la casa. ¿Ok? Esa cantidad es la que se va a quedar mensualmente en la cuenta que también se le llama escrow y al final del año el banco entonces envía ese pago total del seguro y de los taxes al county y a la compañía de seguro. O sea, en esos 300 y pico de dólares están incluidos el pago del seguro y el pago de los taxes mensual. Y eso totaliza un pago mensual de hipoteca de $2,019,93. ¿Ok? Y eso es básicamente lo que el cliente va a pagar mensualmente. Anualmente el banco hace lo que se llama un estudio de valor de la casa y de los taxes. Y esa cifra que vemos ahí de los 331, que los clientes se confunden mucho, es la única cifra que puede anualmente cambiar. Puede subir o puede bajar. Y eso va a depender del valor de la propiedad y va a depender de cómo está el mercado y si el seguro subió, si bajó, la condición de la casa. Y muchas veces nos llaman y nos dicen, oye, pero ¿por qué me subió el pago? Tú me dijiste que no me iba a subir. El principal y el interés nunca te va a subir ni se va a mover a menos que tú hagas un cambio de la nota de la casa, o sea, a menos que tú refinancies o modifiques. Ese pago de 1.578,92 siempre se va a quedar así, pero la otra cifra sí puede variar. Ok, en el próximo tenemos un resumen de los gastos de cierre. Dice que el total son unos 14,508,95 y ya aquí estamos incluyendo todo. Aquí ya se está incluyendo lo que faltó de pagar del down payment o el enganche y de los gastos de cierre. O sea, ahí ya le han acreditado lo que el cliente puso para que sacaran la casa del mercado, que es el earnest money o el escrow. Cualquier crédito, si por ejemplo el cliente paga la tasación, que siempre hay que pagarle al frente, eso también se acreditó ahí ya. O cualquier crédito que el vendedor le haya dado. En este caso, los clientes de hecho recibieron dinero de lo que habían entregado ya. Quiero explicar esto porque en una compra de una casa, el cliente nunca recibe dinero de vuelta. A lo que me refiero es, si el vendedor les da $10,000, un crédito
para gastos de cierre y solamente se usan 9,000, los $1,000 que no se utilizaron van de vuelta al vendedor. Este dinero que los clientes están recibiendo fue del dinero que ellos pusieron. Si ellos ponen 2,500, por ejemplo, y se utilizaron solamente 2,000, se trata de utilizar la total. Siempre se va a acreditar primero todo lo que el vendedor dio, ¿ok? Ofreció. Y se va a proteger al cliente. Por lo tanto, en este caso, lo que sucedió fue que de lo que ellos dieron de depósito, no tuvieron que utilizar todo. ¿Por qué? Porque el vendedor les había dado dinero suficiente para cubrir inclusive parte del down payment. No, lo que quería es aclarar dos o tres cositas. Número uno, hablaste del interés fijo y está claro de que esa parte no cambia. Pero no todos los préstamos tienen interés fijo. Casi todo lo que nosotros hacemos tiene Correcto, ese es interés este fijo, correcto. escenario. Ujú. Este escenario. Puede haber préstamos que no tienen interés fijo, pero lo normal es que el préstamo es interés fijo a los 30 años normalmente, ¿correcto? Correcto. Ok, entonces lo otro que mencionaste aquí, hablaste del escrow. Quiero que estar claro porque esa es la confusión número uno de mi parte, es el depósito de garantía, que nosotros le llamamos el Earnest Money Deposit, que yo expliqué al principio, que es esa parte donde en el contrato se dice vas a sacar la casa del mercado, como mencionaste tú, y se da un depósito y ese depósito se acredita al final, el día del cierre. En este caso, se acreditó el depósito, pero no lo tuvieron que usar todo. Por lo Correcto. tanto, por eso se devuelve parte del dinero. Pero ese depósito de garantía, ese Earnest Money Deposit, se deposita en lo que se llama una cuenta de escrow. Se llama cuenta de escrow porque ese es el tipo de cuenta donde una entidad, en este caso, en el caso del depósito de garantía, es la compañía de títulos, esa entidad agarra tu dinero y lo mantiene en una cuenta separada que se llama una cuenta de fideicomiso, que es en inglés la cuenta de escrow. Esa cuenta de fideicomiso es igual a la cuenta que agarra, que aguanta lo que es el prestamista para aguantar lo que es el pago por adelantado del seguro y de los impuestos de la casa. Eso también se paga en cada pago, se paga por adelantado y se aguanta en una cuenta de escrow, que también se llama igual porque es el mismo tipo de cuenta y es una cuenta de fideicomiso, donde esa cuenta al final el banco va a pagar, ellos mismos pagan los taxes y el seguro, pero no lo están pagando de su dinero, lo están pagando de tu dinero que tú diste de pago a pago en esa cuenta. De Las hecho, dos son cuentas de escrow, pero son dos cosas completamente diferentes. correcto. Y de hecho, en el estado de cuenta mensual de la casa, ellos ven el balance que tienen en su escrow. Esa es una de las cosas que el estado de cuenta enseña. Tú vas a saber. Cabe señalar que es a fin de cada año que ellos pagan, de acuerdo a cuándo se vencen los taxes en ese condado y de acuerdo a cuando tú cerraste y cuando se venza tu seguro. Y en el seguro, en el caso del seguro, tienes la oportunidad de buscar otros estimados de compañías de seguro, si te sube el seguro. En ese momento tú sí tienes esa oportunidad. En el caso de los taxes del condado es diferente. Los establece el condado. Lo que tú sí tienes es el derecho, y Ricardo lo puedes explicar si quieres, del Homestead Exemption, que es lo que aplica el cliente solo para tu casa primaria. Si quieres explicar eso un momentito. Básicamente el Homestead es un programa del gobierno donde te dan un descuento por ser tu residencia primaria. No todas las residencias tienen homestead, pero cuando tú compras una casa, el, el, en el próximo año, en marzo, antes de esa fecha, tienes que solicitar lo que se llama el homestead. El homestead significa que es tu residencia primaria. Lo que va a hacer eso es que te va a bajar la base que usan para imponer los impuestos. Por lo tanto, si la casa vale $300,000, te va a bajar
unos $25,000, puede ser hasta $50,000, donde la base baja, vamos a decir que entonces te baja a 250. Los impuestos, los taxes, van en los 250, la base es 250, no los 300. Por lo tanto, eso te baja muchísimo lo que son los taxes. El homestead también te da un límite, un cap, en lo que se puede subir los taxes de año a año. Por lo tanto, no siempre pueden subir igual. Hay una casa y también dan otras ventajas, que si $500 por una cosa, por la otra, si es viuda, si la persona es veterano, te dan diferentes rebajas. Todo eso, lo que significa que una persona que estuvo en su casa muchísimo tiempo, que no le ha subido tanto los impuestos, puede pagar muchísimo menos que otra persona que es inversionista, que no vive en la casa, que está pagando lo máximo. Eso es lo que es el homestead. Ok. Y es bien importante que en cuanto reciban su título oficial, vayan al county y lo hagan, y nos pueden hacer preguntas si no saben cómo hacerlo. Siempre se lo explica en el cierre, y nosotros también. Ok. Puede que me vean mirando para el lado aquí porque estos números aquí al frente me están muy pequeñitos, así que me disculpan. Pero básicamente aquí entonces voy a tratar de desglosarles para que tengan una idea más clara del detalle de los gastos de cierre. ¿Ok? So, primeramente tenemos la cantidad de puntos si estás pagando puntos de originación por el interés para bajarlo. En este caso no hay ninguna cantidad ahí porque este programa del Estado no permite que se le carguen puntos al cliente y simplemente, como dije anteriormente, cuando yo voy a reservar el dinero, escojo el interés que esté disponible, pero siempre va a ser lo que se llama al par. Al par significa que ni paga el banco ni paga el cliente. ¿Ok? Entonces, lo siguiente es el procesamiento del banco. Eso incluye underwriting, procesamiento, todas las personas que tocan el préstamo. Durante el proceso del banco está incluido ese fee y es una cantidad estándar, ya establecida. Aunque el préstamo sea de $800,000, eso es lo que el banco cobra. ¿Ok? $1,295. Entonces, luego de ahí, entonces vamos a los servicios que el cliente dice que no tiene la oportunidad de escoger quién le da esos servicios. Y a lo que se refiere es que quien escoge la compañía de título en una compra de una casa, usualmente es el vendedor. ¿Correcto, Ricardo? El vendedor usualmente escoge la compañía de título. Ahora, el comprador también puede escoger la compañía de título. Lo que pasa es que si el comprador la escoge, lo que nosotros hacemos normalmente es estándar, es que entonces el comprador tiene que pagar por el seguro de título. Y todas las compañías de títulos son más o menos igual. Yo siempre le digo, no vas, el Son seguro de título es más porcentajes establecidos ya. o sea que vete con Ujú, la compañía de título que escoge el vendedor y así ujú. te ahorras dinero. Correcto. Ok, entonces ahí tenemos primeramente la tasación. La tasación, como he mencionado anteriormente, es la única cantidad y la cantidad del crédito por sacar el crédito que el cliente tiene que pagar por adelantado. So, una vez yo le envío los documentos iniciales, que es el estimado, el cliente lo firma todo, inmediatamente le llega un link que es seguro, no es a mí que me dan el dinero, ni al procesador, ni a nadie. Ahí mismo el cliente pone su tarjeta y paga esa cantidad. Y esa cantidad se le acredita. ¿Ok? En este caso, ellos no lo pagaron por adelantado, entiendo yo porque está ahí en el lado de que lo van a pagar en el cierre. Pero usualmente es la norma que lo paguen antes. Luego tenemos eso es un fee, el compliance, eso es un fee que solamente es por este caso que se le paga al Departamento de Housing de la Florida, a Florida Housing, o sea que en un FHA regular, esa cantidad no la vas a ver. Pero ese es un fee que ellos tienen que hay que pagarle. Luego tienes la cantidad del crédito
Y ya de ahí el certificado para saber si la propiedad está en un área de inundación o no. Eso automáticamente inmediatamente yo pongo la dirección en el sistema corre ese reporte. Y ahí ya se sabe si hay que pedir al cliente si necesita seguro para inundación o no. Luego, un funding fee, el tax fee, o sea, el funding es cuando, ¿cómo se dice eso en español? Cuando el dinero se entrega, ¿no? Se hace un release del dinero. La compañía de título cobra un fee por eso, que es el dinero que le envía el banco a la compañía de título. Luego ahí comienzan los gastos de título, que tienes el endorsement, el recording, el título del banco, el título de la propiedad, ¿no? Los otros fees, lo que sea, dice HUD, todo eso es cantidades que se le están entregando al Departamento de Housing de la Florida, que fueron los que en este caso están proveyendo el dinero al cliente para la asistencia al enganche o el down payment y los gastos de cierre. Luego de eso tienes el survey de la propiedad, que eso es el estudio de agrimensura, ¿correcto? Correcto. Ok, El I got estudio de it. agricultura es el survey de la propiedad, sí. Correcto. Eso se cobra en cualquier préstamo, ¿ok? Y estándar es más o menos esa cantidad, 425. Eso yo siempre trato de que lo ordenen una vez el préstamo esté aprobado, pero es muy importante porque eso es lo que le da las coordenadas, todo lo que el cliente realmente está comprando, ¿no? Los límites de la propiedad, si tienen que pedir un permiso y cualquier cosa que necesiten hacer cambio en la propiedad, eso es muy importante que lo tengan para poder ejercer, ¿no? Cualquier cosa que quieran hacer o cambio en la propiedad. ¿Alguna otra cosa que quieras añadir sobre el survey? No, lo que sí te quiero decir que funding, la palabra no existe en español, porque lo acabo de buscar. ¿No La palabra existe? funding No, porque funding en español es fondos, pero no es un verbo. O sea que Interesante. funding es depósitos de fondos, Oh, depositar wow. fondos. Ok. Bueno, pues fundings es cuando ya cuando ya el banco envía el dinero a la compañía de título, ya ahí, ya tú puedes estar tranquilo de que ese dinero ya se te prestó. Así que cuando escuches funding que no tiene, eh, no El sé, en depósito de los español. fondos, es el depósito de los Exacto. fondos. Ya entregaron los fondos. Ok. Entonces, ahora vamos al total que se ve ahí. Ese total obviamente está resumiendo la línea A hasta la D. Y entonces el total son 9,582. ¿Ok? Esa es la primera parte de los gastos de cierre que, si vemos, está incluyendo básicamente los gastos de título estándares y lo que te está cobrando el banco, o lo que en este caso no, pero pudieras estar pagando por originación o puntos para tu interés. ¿Ok? Entonces, ahí vamos ahora a lo que son los prepagados. El recording es parte del título, lo ponen ahí en ese mismo cuadrito, pero sería parte del título. Entonces ahí estamos viendo los prepagados, todo lo que se le envía al county, que usualmente se envía un año de taxes y un año de seguro. Y volvemos a lo mismo, eso es para que la cuenta de escrow que vas a tener, que la vas a ver el balance todos los meses en tu estado de cuenta, no comience en negativo, porque entonces sí te sube tu pago mensual al final del año, y porque el banco va a pagar de su dinero y tú le tienes que pagar al banco. Entonces, nos aseguramos de que esa cuentita esté con la cantidad que necesitas al fin de año, ¿ok? Se estima. Entonces, aparte de eso, te piden también unos 3 meses adicionales del seguro. O sea, todos esos cálculos se hacen, volvemos a lo mismo, para asegurarnos que el cliente tenga suficiente en esa cuenta de escrow para comenzar a hacer sus pagos y que no empiece en negativo.
Luego de eso, entonces, en este caso, vamos a hablar de, aquí está incluido, Ricardo, ¿quieres mencionar esto? Aquí está incluido la comisión de los realtors, la del lado del vendedor, la del lado del comprador. Si hay algunas reparaciones, ahí es donde se incluyen. Si se fijan, está todo en el lado derecho. Todo en la columna derecha significa que son gastos del vendedor, no del comprador. Entonces, todos esos gastos en este caso que se ven ahí, porque en una venta y en una compra, ¿ok? El vendedor también tiene gastos de título, tiene gastos de cierre. Y eso que ustedes ven en esa columna de la derecha, todo eso, el título del owner's title, el título abstracto, el recording, si hay algún lien en la propiedad que hay que pagarle al county, y todo lo que se le paga a la compañía de título, que lo paga el vendedor, lo vas a ver en la columna derecha. Viendo aquí que la comisión, o sea, cuando hablaste de la comisión, normalmente la comisión la paga el vendedor. O sea, es lo normal. Hay veces que parte de la comisión la paga el comprador si el vendedor, eso es un arreglo que llegamos a o sea, eso lo hacemos cuando hacemos la oferta. Normalmente con la oferta hay una adenda que ahora se incluye que dice el contrato depende, es una contingencia especial que esto empezó nada más que hace como 3 años, pero ponemos el contrato depende a que lleguemos a un acuerdo con la comisión. Y ese acuerdo lo voy a trabajar yo, pero normalmente nosotros vamos a hacer todo lo posible para que el vendedor pague los dos lados de la comisión. Como está aquí en estos momentos, se está pagando igual, son 6,200, dice aquí. O sea que se divide igual la mitad, el vendedor está pagando los dos lados, la mitad para el agente del vendedor y la otra mitad para el agente del comprador. Y para que lo entiendan, normalmente lo que hace el vendedor está diciendo, yo estoy pagando la comisión a mi agente, y el agente en sí está compartiendo esa comisión que recibió, que normalmente es, vamos a decir, un 5%, pero puede ser más o menos, eso es negociable, pero el agente del vendedor comparte esa comisión con el otro agente que le trae a un comprador. Por eso es que es esa mentalidad de que está pagando los dos lados porque yo le estoy ayudando como representante del comprador. Si vamos aquí al total, volvemos a ver entonces nuevamente el total del comprador, 14,508, que eso incluye todo lo que yo les he mencionado, y a mano derecha se ve que entonces está el total del vendedor, que ahí está incluyendo la comisión. Hubo una reparación en este caso de plomería que también lo pagó el vendedor. Eso usualmente no lo vas a ver ahí en un documento normal, ¿no? Que no tenga reparaciones. Pero en este caso, pues, por eso el número del vendedor es tan alto, 27,000, porque está todo eso incluido. Entonces, en la columna tercera que ves donde dice Pay by Others, que hay $90, eso seguramente fue algún crédito que excedió y lo tuvo que absorber el banco. En la próxima página, aquí vemos que donde dice que se está calculando los gastos de cierre. El loan estimate, que es el documento que se les envía inicialmente al cliente, siempre, y le explico esto al cliente, siempre va a ser más alto, siempre. Porque nosotros no podemos decirle al cliente que le vamos a cobrar, que todo le va a salir en 13,000 y luego subírselo a 16,000. Entonces, en ese momento, cuando yo someto el préstamo, yo no tengo los gastos de título exactos. Hay muchos números que no están completamente fijos, ¿no? Que yo no los tengo todavía. Entonces, el sistema lo calcula basado en el código postal y lo calcula en el espectro más alto para proteger al cliente, ¿no? Y para protegerse ellos también, por si hay que hacer ajustes. Entonces aquí vemos que comenzó todo en 15,297 y al final bajó a 14,508.
Entonces, luego vemos ahí entonces lo que dio el cliente de down payment, que fueron $4,564 y al final esa cantidad se quedó igual. Puso un depósito de esos $4,564 de $2,500. Esa cantidad también al final se quedó igual. Luego eso está en cero porque no hubo ningún fondo adicional del cliente. El vendedor se dice que le iba a hacer un crédito de $9,750. Ese crédito bajó a $8,000 en este caso. Esas son negociaciones que ocurren a lo largo de la transacción. Y luego al cualquier otro ajuste que se haya hecho de $10,000 bajó a $9,222,72. Entonces, en este caso, él decía que el cliente se le iba a devolver $2,389 y bajó a $649. Y en este caso también el cliente tuvo una deuda que tuvo que pagar y de ahí entonces fue que bajaron los $2,300 y pico que iban a recibir de su escrow, que explicamos anteriormente, bajó a $649. ¿Ok? Correcto. En la próxima línea es básicamente un resumen de la transacción. Y aquí vemos que todo, incluyendo el mortgage insurance, y este número confunde mucho, incluyendo absolutamente todo, subía a $265,071,10. El precio de la propiedad eran $248. Los gastos de cierre, incluyendo todo, el down payment inclusive eran $14,508,95. Había un lien adicional también que lo paga, en este caso, el comprador, de $2,537,46. Luego entonces tenemos una cantidad de $24,69 que eso realmente estará prorrateado a esa cantidad de días de cuando el vendedor cierra, ¿no? Depende de cuando el vendedor cierre. Entonces, luego tenemos lo que ya, de nuevo volvemos a resumen. La cantidad que se paga en el cierre a nombre del comprador total son $265,720,87. Ahora bien, esa no es la cantidad que se envía a título. Ahí está incluyendo lo que pagó el vendedor, lo que pagó el comprador, ahí está incluyendo todo. Ahí si te fijas, se le quita el depósito, que fueron $2,500, que aquí fue como comenzó el préstamo, y entonces bajamos a la cantidad del préstamo actual, que son $243,436. Y eso está incluyendo la parte del seguro de FHA que se financia. Se le quita el crédito del vendedor, ¿ok? Que fueron de $8,000 en este caso. El down payment assistance o la asistencia que le está dando el Estado, que son $10,000 menos los 200 y pico que mencioné anteriormente que hay que pagarle, que es un funding fee que ellos piden. El comprador se queda con $9,947,50 que le están dando al frente para gastos de cierre y down payment. Se hizo un ajuste en el título de $817,50. Esos ajustes los hace título. No sabría explicarte la razón del ajuste, honestamente. No sé si tú sabes, Ricardo, pero esos ajustes que se hacen de acuerdo al día del cierre, de acuerdo a la cantidad del préstamo y de acuerdo a los porcentajes establecidos ya por el Estado, y siempre se va a beneficiar el cliente. Eso no se le da al banco, siempre al cliente. Entonces, más abajo tienes también los taxes que pagó el cliente desde enero hasta junio. Ese es un crédito que se le está dando al cliente
porque esa parte es cuando el cliente no vive en la casa. Quien vive en la casa ahí fue el vendedor. Y ya lo último entonces, finalmente, aquí está la cantidad total que incluye absolutamente todo, que son $265,720. Se incluye los $10,000 del DPA o el Down Payment Assistance. Y entonces se le entregaron al cliente, vuelvo y repito, no es cash que se le da cash back. Es de los $2,500 que ellos entregaron por todos los créditos que recibieron. A ellos les sobró de esos $2,500, $649,77. Y eso básicamente es el resumen de todo lo que cubre este documento. Este documento, vuelvo y repito, lo he dicho anteriormente, es el documento que tiene que firmar el cliente por lo menos 3 días antes del cierre. Tienen que por lo menos abrirlo, mirarlo y aceptarlo. Aunque haya que hacerle cambios todavía, eso es bien importante que el cliente entienda que tiene que hacerlo 3 días antes porque si no, dilata el cierre. Si tienen preguntas de cualquier cantidad específica, de lo que sea, de lo que estamos hablando en términos de números, en términos de cómo se divide todo, sabemos que es complicado. Es como si fuera un pie que se divide en diferentes partes, pero al final es completo. Es todo una cantidad. Y cuando yo le digo al cliente, tus gastos de cierre van a ser de tu bolsillo $10,000, yo siempre estoy incluyendo down payment y gastos de cierre. En el caso de Ricardo no discute gastos de cierre con el cliente, solamente down payment y el contrato, y él tiene que llenarlo en el contrato como el contrato lo pide, que lo único que el contrato menciona es el down payment y en letras pequeñas dice, como dijo Ricardo, que hay gastos adicionales que son los gastos de cierre. Muy bien. Ahora que Sandra terminó de explicar todo ese documento, ese es el disclosure, el closing disclosure, ¿no? Que prepara Sandra, que prepara el prestamista, entonces le manda todos los números, toda la información a la compañía de título. En ese momento, la compañía de título organiza toda la información en otro documento y es el que le voy a enseñar porque eso confunde, pero son los mismos números. Déjeme ponerlo en la pantalla. Muy bien. Este documento es lo que le llaman el ALTA, es el American Land Title Association. Es otro documento estándar que prepara la compañía de título. En este caso, la compañía de título es esta Prestige. Entonces, Prestige prepara este documento donde tiene todos los números. Aquí va a tener quién es el comprador. Yo borré esta información porque esto de verdad es el mismo préstamo que estaba enseñando Sandra con los mismos números. Aquí está el precio todo está organizado diferente, pero es la misma cosa. En este caso, lo que hace la compañía de título normalmente, cuando dan este alta settlement statement, es que ponen solamente el lado del vendedor. A veces te dan uno que se llama el alta combined settlement statement, donde tiene la información del vendedor y del comprador. Pero en este caso es solamente la parte del comprador. Aquí te dice el precio de la casa, $248,000. Se puso un depósito de $2,500. El vendedor dio un crédito de $8,000, que por cierto, eso para estar claro es algo que se negocia cuando se hace la oferta, que a veces el vendedor da un crédito para los gastos de cierre del comprador. Es una negociación que se hace y en otro video podemos explicar más. Creo que lo explicamos en otro anteriormente. Sí, lo explicamos. Ok, bien. Entonces aquí está ese crédito que son los $8,000. También tenemos aquí DPA from US Bank Association 9,947. ¿Sabes lo que es esto, Sandra? Sí, eso es lo que expliqué en el otro, que es la ayuda que le está dando el Estado, que son 10,000 menos un fee que ellos cobran de $200 y pico, se le quita los 10,000 y esa es la cantidad que le queda al cliente. Y ahí volvemos a lo mismo. Son exactamente los mismos números, pero organizados diferentes.
Los prorations, otra vez, ese es el prorrateo de los impuestos. Normalmente el vendedor va a pagar los impuestos hasta el día del cierre, cuando vivió en la casa ese año, y el comprador de ese momento en adelante. En Que lo este ves abajo, caso, los $24 y piquito. sí, y en este caso, esos son los non-ad valorem, porque hay diferentes tipos de taxes, pero los taxes que son los principales los va a pagar el comprador. El comprador va a pagar esos taxes porque esta casa cerró en junio 30. 30 de este año. Por lo tanto, el comprador, esos taxes no se pagan hasta noviembre. El comprador va a pagar los taxes del año completo, pero le corresponden al vendedor desde enero hasta junio. Por lo tanto, se le da un crédito al comprador en este caso, los $1,019,87, porque se le da en crédito en ese momento porque el comprador lo va a tener que pagar todo completo en noviembre. Y nada, todo lo demás es igual. La cantidad del préstamo, $243,000, se da el appraisal fee, que hablamos de todo eso, lo hablamos anteriormente, que esa es la tasación de los 525. Todos estos números son los mismos números que vimos anteriormente, pero solamente la parte del comprador. Y aquí te sale al final que el comprador se le devuelve los $649,77 porque, como dijo Sandro anteriormente, le sobró de los $2,500 que puso de depósito de garantía. De eso se sobró algo de dinero porque como recibió créditos del comprador y recibió ayuda, le sobró dinero al final. Solamente se puede devolver el dinero que pusieron de depósito de garantía, no que, o sea, si recibe más ayudas y más ayudas y no pusieron depósito y eso se va por encima, eso no se puede Eso es acreditar. abstracto. Ok. Y nada, al final esto se firma, lo firman los compradores y lo firma la compañía de título. Este documento es importante porque este documento, después que se firma, es el documento que vas a utilizar para poder abrir la cuenta del agua, hacer todo que tengas prueba de que la casa ya es tuya después del cierre. Es específicamente este documento que estamos viendo en la pantalla. Muy bien, y es lo que se llama el Alta Settlement Statement. ¿Alguna otra cosita, Sandra? No, yo creo que si ellos tienen algunas preguntas las pueden enviar. Sabemos que es mucha información. Todo va a variar, como dijo Ricardo, de acuerdo al tipo de préstamo que sea. En este caso yo escogí el FHA. Entiendo que actualmente el FHA es el más complicado porque tiene otras cosas adicionales que no tiene el convencional, es un poco más en blanco y negro. Pero hay muchas cosas que de acuerdo a cualquier escenario, si hay una asociación, si no hay asociación, si es un condominio, si no es un condominio. O sea que en general lo que queríamos era que tuvieran una idea de cómo se dividen los gastos de cierre, porque cualquier transacción, no importa la que sea, va a tener gastos de título, va a tener down payment, va a tener taxes, va a tener gastos de seguro, prepagado, y queríamos cubrirlos para que el cliente entienda que en qué está incurriendo, ¿no? Cuando compras una casa en términos de dinero. Así Correcto. que espero que hayan entendido. Incluso si es una compra cash, van a haber gastos de cierre. Correcto. Siempre hay gastos de cierre. Ujú, O sea, correcto. no es que... Y eso es parte de una compra, parte Ujú. de lo que cuesta básicamente comprar una casa. Muy bien. Como dijo Sandra, espero que lo hayan entendido. Muchísimas gracias por escuchar y mirar este episodio porque les recomiendo que lo hayan visto en video. Que lo vean, sí. Muy bien. Esto ha sido Del Sueño a la Llave. Muchísimas gracias. Soy Ricardo López, Marisol Y Properties. Sandra Spencer de US Bank, aquí a la orden siempre. Gracias. Nos vemos en la próxima. La próxima.